Bienvenidos a la sesión 5. En esta sesión vamos a hablar sobre programas. La idea es que ustedes vean cómo desde la cooperación y sus proyectos y sus programas nos podemos acercar al desarrollo de la cadena de valor. Como recordarán, en la sesión anterior tratamos el tema de estrategias, cómo desarrollar estrategias para lograr el desarrollo de la cadena. Ahora nos vamos a centrar en cómo desde la cooperación ustedes pueden apoyar esas estrategias. El contenido de la sesión está acá. Son 6 puntos. El primero se llama implementación. Vamos a tratar de definir cuáles son los roles principales en el desarrollo de la cadena. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar sobre los formatos, o sea, cómo nos organizamos para poder desarrollar cadenas desde la cooperación. En el punto 3 vamos a hablar de las formas en las que la cooperación actúa normalmente. En el punto 4 vamos a hablar sobre cómo darle direccionalidad al negocio. Eso es hablar de gobernanza. En la parte 5 vamos a ver cómo se gestionan los roles de los distintos actores en esa gobernanza. Y en la parte 6 vamos a hablar sobre cómo desarrollar capacidades dentro de las cadenas. En la parte 1 de implementación, la verdad es que es muy difícil establecer roles en una cadena. Depende de qué se trate o de qué produzca la cadena. Los roles son muy variados. Aquí hay un intento de cómo clasificarlos. Vamos a hablar de actores cuando hablemos de quién es el que lidera las cadenas y quiénes participan en ellas. Básicamente hay 2 tipos de actores, los privados y los públicos. Los privados son aquellos que regularmente se dedican al comercio y a los negocios. Y los públicos son los que de alguna forma apoyan, ya sea con políticas o sea con acciones concretas, a los negocios. Ahí podemos incluir al gobierno y a la cooperación en lo público. Los operadores son los que operan las cadenas. Regularmente estamos hablando de los que son los gerentes, los que hacen la gerencia. También los que son los partidarios de trabajar en cadenas, que muchas veces son empresas o instituciones empresariales. También hay facilitadores, que son los que prestan servicios. Ahí podemos incluir a la cooperación misma y hay agencias privadas también que dan servicios. Estos regularmente actúan como facilitadores de conocimiento, de tecnología o de otro tipo de servicios. Hablando de los formatos, para poder definir el formato con el que vamos a apoyar el desarrollo de las cadenas, habría que examinar 2 criterios. El primero es quién es el agente de cambio. ¿Quién es el agente de cambio? Esto lo que significa es quién lidera la cadena y que de alguna forma va a marcar la pauta para los cambios que hay que hacer para organizar la cadena mejor. Regularmente la descripción de este agente de cambio tiene que ver con que es el actor que toma la iniciativa de desarrollar y regularmente toma la iniciativa porque tiene una idea básica, que es la visión de la que hablamos en la estrategia, ¿verdad? El otro criterio es el alcance, o sea, hasta dónde se va a llegar con el desarrollo de la cadena. Podríamos hablar del desarrollo integral de la cadena, o el desarrollo de etapas de la cadena, o el desarrollo de ubicación. Por ejemplo, en este caso, el desarrollo partió de la idea de tener un aserradero, en el caso que estamos usando como ilustración. Entonces, el punto de partida de ese agente de cambio podría ser esa ubicación en la cadena, ¿verdad? Ok, en nuestro caso, en el caso ilustrativo, ahora estamos definiendo el formato del desarrollo de la cadena. Y aquí lo que nos interesaría ver en el mapa sería quién está tomando o cuál es la naturaleza de este agente de cambio que está tomando la iniciativa. Regularmente hay 3 tipos de agentes de cambio. El primero es cuando la iniciativa de la cadena es liderada por una empresa privada que hace negocios.
Regularmente entonces la idea surge de la comunidad empresarial. Su objetivo se basa estrictamente en razones de mercado y de negocios. Lo que hace es procurar innovaciones e inversiones en las empresas que son los líderes de la cadena. Regularmente a esta empresa líder en la cadena se le llama empresa ancla. La empresa ancla es regularmente una empresa privada que está ya sea dentro de la cadena productiva o es un comprador. Y esta es la que marca la pauta del desarrollo del negocio. También pueden ser líderes los que distribuyen equipo y tecnología, porque regularmente son asesores principales de una cadena y entonces pueden inducir el desarrollo. Y también hay algunas empresas que buscan negocios inclusivos, que se llaman, ¿a qué se le llama negocio inclusivo? Es aquel negocio que trata de incluir a otros dentro de su misma línea de productos o de negocios. Y muchas empresas ya tienen la visión de montar en esta línea a los que son más vulnerables. Eso nos queda a nosotros perfecto porque estamos trabajando desde la cooperación y entonces hay que buscar a las empresas que son sensibles a involucrar a los sectores más pobres o vulnerables. Hay otro tipo de liderazgos que incitan el desarrollo de cadenas. Por ejemplo, cuando se trata de agencias públicas, de gobierno. Eso es porque hay un interés nacional. Por ejemplo, hay países donde dicen que lo forestal es de interés nacional, entonces el gobierno procura el desarrollo. Entonces regularmente este tipo de liderazgo se basa en políticas públicas, que son proclives al desarrollo de cadenas de este tipo. Se impulsan regularmente, como les dije, desarrollar sectores, en este caso el forestal. Y lo hacen porque estos sectores tienen una importancia especial para la economía nacional. Y otros actores de liderazgo son los cooperantes externos. La cooperación se centra regularmente en los más pobres, en los más vulnerables, regularmente los que están al inicio de las cadenas. Y ahí hay algunas características que distinguen este tipo de liderazgo. Regularmente se trabaja de la mano del Estado o ya sea contratados por el Estado para poder aplicar métodos e inversiones para el desarrollo. Regularmente se organizan en programas y proyectos sectoriales, se llama, por ejemplo los que apoyan el sector forestal. Y cada agencia de cada país tiene diversas formas de acercamiento. También se pueden hacer proyectos específicos para desarrollar una cadena o un sector y sus cadenas, ¿verdad? Y también se pueden abordar el tema del desarrollo de una cadena desde otros ámbitos. Por ejemplo, si el centro no es el desarrollo de negocios, sino la nutrición. Se pueden desarrollar cadenas que de alguna forma brinden suministros para la nutrición. La pregunta grande para Fedecoagro es ¿quién es el agente de cambio en la cadena? Obviamente hay una tendencia ya iniciada donde Fedecoagro asume ese liderazgo. Ya Fedecoagro tiene una visión general de toda la industria forestal y probablemente una visión específica para el negocio. El otro es que tiene un interés genuino en el cambio, porque los productores del bosque son cooperativas que están asociadas a Fedecoagro. Entonces hay una inercia o una sinergia que puede ser este interés genuino. El otro es la voluntad de promover el cambio e invertir recursos, como es la sombrilla institucional de las cooperativas, entonces tiene esa capacidad y ese perfil. El otro es que tiene una posición de apalancamiento. Eso significa que si bien invierte recursos humanos y financieros, puede conseguir más. Y eso es importante para el desarrollo de una cadena. Siempre hay que pensar en recursos externos. Los negocios es mejor cuando se hacen con dinero ajeno, no con dinero propio. El otro es la capacidad de realizar por sí mismos funciones de facilitación.
El hecho de que Fedecoagro sea la federación implica que tiene cierto equipo técnico que de una vez puede ayudar. Entonces lo que habría que hacer es evaluar cómo anda cada cosa. Probablemente el interés es lo que ya está claramente definido, lo mejor se puede mejorar, lo demás se puede mejorar, y tal vez hay dos aspectos en los cuales sí hay que invertir, como por ejemplo en el equipo técnico y quizás definir esa visión del negocio más claramente. Hablando de la cooperación para el desarrollo, es interesante que quien trabaja en el desarrollo de cadenas de valor conozca cómo son los perfiles de la cooperación. Esta tabla muestra o intenta mostrar esos perfiles. Si se dan cuenta, es una matriz donde están empresas, gobierno y cooperantes en los dos niveles. Entre empresas y empresas regularmente lo que se dan son alianzas. O sea, cuando uno es productor de algo que le interesa al otro, regularmente se hacen alianzas. A veces son formales, a veces son informales, a veces simplemente son compras, ¿verdad? Pero se forman alianzas. Entre gobierno y empresas se habla de alianzas público-privadas para negocios. Esa es una forma en la que el gobierno regularmente invierte. Por ejemplo, si se sabe que una empresa tiene mucho interés en el sector lechero, entonces el gobierno tiene la voluntad de desarrollar políticamente el sector, hace una alianza con la empresa. Cuando entra la cooperación, ya se habla de alianzas público-privadas para el desarrollo, porque la cooperación lo que busca es el desarrollo nacional, más integralmente, no solo sectorialmente. Cuando la relación es gobierno-gobierno, lo que se hace son políticas de desarrollo. Por ejemplo, si un ministerio trata sobre el tema forestal y el gobierno tiene interés de desarrollarlo, regularmente lo que se hace es unir las distintas injerencias de varios ministerios para poder articularse en una política. Cuando se trata de cooperantes y gobierno, regularmente se trata de convenios internacionales. Lo que se llama, si es gobierno-gobierno, son convenios bilaterales. Si son de muchos gobiernos o de organismos multilaterales, entonces se llama apoyo multilateral. Y cuando es cooperantes y cooperantes, o sea, porque hay también asocios entre cooperantes, lo que se hace es una coordinación de programas. Cada cooperante negocia por aparte sus programas con cada gobierno. Entonces, cuando hay coincidencias, ya sea territoriales o temáticas, se hace coordinación. Cuando hablamos de asocios para la cadena, depende de dos cosas, del nivel de integración de la cadena y del tamaño de la cadena. Cuando el tamaño, digamos, distingámoslo entre pequeñas y grandes. La integración, ya sea por el mercado o sea porque hay una relación persistente. Esto lo que significa es que si hay mucha integración, cuando existen intereses en común entre cadenas de valor, y por mercado cuando, por ejemplo, trabajan un mismo nicho de mercado. Cuando las cadenas son pequeñas y la relación es persistente, regularmente se hace con una empresa que se llama líder. Esa es la empresa ancla. Y regularmente se da entre asociaciones de productores que producen cierto producto específico con una empresa que los compra. Cuando las cadenas son grandes, entonces podemos hablar de compañías líderes o de grupos empresariales que se asocian por conveniencia. Cuando las cadenas son pequeñas y se trabaja por mercados, regularmente la fuerza de la asociación está en las asociaciones de productores, que regularmente son enfocados en un solo producto. Muchas veces también tienen el apoyo de gobiernos locales, porque regularmente los municipios tienen una vocación de producción de ciertas cosas. Por ejemplo, hay municipios forestales, pero también hay municipios que producen lácteos por el clima o la configuración geográfica o como sea, ¿verdad? Y entonces se entra en una relación más de desarrollo territorial. Cuando las cadenas son grandes y se trabaja por mercado, entonces es cuando empieza a jugar un rol especial la información sobre el mercado.
Entonces ahí se trata gremialmente o se trata a través de institutos o de universidades, de grupos exportadores o del mismo gobierno que empieza a compilar información para poder desarrollar los grupos. Hablando de alianzas público-privadas, que es una forma, como ya vimos, cuando se unen el gobierno, la empresa y la cooperación, regularmente se le da muchas figuras, pero no se comprende que hay 6 elementos básicos que definen una alianza público-privada. Lo primero es una ONG local, una organización no gubernamental. Se necesita que sea no gubernamental porque regularmente la cooperación no le brinda dinero directamente a los gobiernos, aunque ahora hay una nueva tendencia que sí. Entonces, la ONG regularmente es un intermediario técnico financiero. Se necesita una empresa del sector privado porque el sector privado tiene el know-how de los negocios y los contactos comerciales, y esa es la clave para el desarrollo de cadenas cuando se trata de alianzas público-privadas. Se organiza un proyecto, o sea, una forma específica, una serie de acciones para apoyar el desarrollo de la cadena. Se necesita obviamente una agencia de cooperación internacional, ya sea bilateral o multilateral, y regularmente hay un órgano o una junta de coordinación donde interactúan estos 4 anteriores. Esa estructura, por ejemplo, para Fedecoagro, podría formarse de una manera muy fácil si vemos el mapa de la organización. Por ejemplo, hay una agencia de cooperación, supongamos que en este caso es la GIZ de Alemania. Hay una empresa privada que tiene el know-how de las cadenas forestales. Por ejemplo, supongamos que es una cadena de una empresa norteamericana. Hay una ONG local que brinda asistencia técnica en el tema forestal. Se monta o existe un programa de la misma cooperación. En este caso, por ejemplo, que fuera KfW, que es el Banco Alemán de Desarrollo, que ya tuviera un programa por donde se pudieran ejecutar fondos. Entonces, esa unión de esos 5 lo que implica es que se monte un proyecto específico para el desarrollo de la cadena. Y la interacción de esos 4 actores y el proyecto es lo que forma la junta de coordinación, y entonces podríamos estar hablando de una alianza público-privada, donde participa la agencia de la cooperación, un programa de la agencia de cooperación o de otra agencia, una empresa privada, una ONG local y el proyecto. Muchas veces también participa el gobierno, pero regularmente estos son los actores esenciales. Lo que habría que ver en Fedecoagro es qué relaciones existen ya. Hablando del direccionamiento de la cadena, esto se refiere a un tema, es la gobernanza. Entonces, se trata acá de establecer un órgano de dirección para la cadena. Eso lo que hace es fortalecer la confianza entre los miembros encadenados, entre los aliados encadenados, y buscar, con ese gobierno corporativo, buscar otros socios. Por ejemplo, ya nos dimos cuenta que a Fedecoagro le hace falta los socios de cooperación. Hay muchas formas de organizarse y aquí les presentamos al menos 5. Podría ser un comité de dirección de la cadena, donde participen los productores, los que hacen la corta, los que hacen el aserrío y la carpintería, para poder dirigir las acciones de la cadena. Podría ser un espacio de diálogo, podría ser un grupo, podría ser una mesa forestal, por ejemplo, o una plataforma, le llaman, donde a través de un foro se relacionen todos los miembros de la cadena. Para poder gestionar la cadena, lo importante es poder definir claramente los roles de la gestión. ¿Quién tiene liderazgo?
Y eso regularmente, volvemos a hablar del agente de cambio, que es el que ejerce el liderazgo, los demás siguen. Entonces eso tiene que ser acordado y respetado en la misma cadena. La propiedad. Cómo actúan las empresas en torno a la propiedad de sus intereses. Si son individuales, si son colectivos. Cómo se organizan los actores de la cadena para poder poner su propiedad al servicio del desarrollo de la cadena. En este caso, la propiedad, hay varias en el caso que estamos viendo. Por ejemplo, el aserradero es propiedad de la corporación, mientras que las tierras probablemente son propiedad de las 4 cooperativas iniciales. En ese juego de propiedades es donde se debe montar el negocio. La situación en la que todos ganan, o sea, definir roles para que todos ganen en esta situación. Y eso lo que implica es tener una idea de cómo distribuir la rentabilidad del negocio y cómo distribuir el valor agregado que está produciendo la cadena. Y el otro es definir una voluntad común de avanzar. ¿Y por dónde? Y eso tiene que ver con la estrategia, que fue lo que vimos la vez pasada. En el caso de Fedecoagro, tendríamos que definir cómo es la forma de gobernanza y los roles que tiene cada quien en esa forma de gobernanza. Y lo que podríamos pensar es que debe haber por ejemplo, una comisión del proyecto de la cadena forestal que pueda analizar la cadena en sí, o sea, buscar información de cómo se organiza, desarrollar la visión del negocio, desarrollar un plan de acciones, un plan de negocios se llama a veces, y implementar innovaciones para poder mejorar la cadena y evaluar también. Aparte de eso, necesita esta comisión hacer algunos roles afuera de la cadena o algunas negociaciones afuera. Por ejemplo, negociar servicios requeridos, ya sea con proveedores, con cooperantes o con el mismo gobierno. Definir cómo se va a utilizar la tecnología más adecuada para el desarrollo de la cadena. Otras cosas podría ser definir normas de calidad de trabajo de la cadena o cómo mejorar las normas si ya existen. O cómo montar infraestructura de calidad. Si se dan cuenta, está haciendo el rol de un gobierno corporativo, ¿verdad? Y también definir cómo se va a capacitar a la gente, o sea, cómo se van a generar las capacidades necesarias para hacer más eficiente la cadena. Hay una cosa muy importante. También la comisión puede actuar como una gestionadora de conflictos y tomar algunos temas de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, la gestión de la sensibilidad al género. En el sentido de capacidades, que es un capítulo especial en el desarrollo de la cadena, digámoslo, es el capítulo esencial, vale la pena definir qué es una capacidad. No hay que confundirla con competencias o habilidades. Una capacidad es una circunstancia o un conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten de forma sistémica el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Eso es capacidad. Regularmente en una persona es muy fácil verlo, ¿verdad? Cuando se dice que tiene las capacidades es porque tiene ese conjunto de condiciones para poder actuar en algo. Lo mismo sucede en una empresa. Hay distintos tipos de capacidades. Digamos que hay 3 tipos básicos de capacidades: las individuales, las organizativas y las institucionales o sociales. La individual regularmente es una capacidad que tienen obviamente las personas que actúan como facilitadores de desarrollo de la cadena de valor. Y de este tipo de personas pueden haber 2 tipos a su vez. Uno que es interno, que es el que adquiere capacidades para el desarrollo de la cadena, y otros que son externos, que regularmente son asesores que actúan hacia la cadena. El otro tipo de capacidades es el organizativo. Y aquí estamos hablando de competencias que tiene la organización. La organización tiene que adquirir competencias para poder desarrollar las distintas fases que involucra la cadena. Y aquí estamos hablando
que la organización adquiere esas capacidades muchas veces por asocio con otras asociaciones. Por ejemplo, el tema de calidad. Hay que buscar una asociación competente para generar ese tipo de capacidades organizativas. Y las institucionales son regularmente las que ofrecen la investigación económica y la educación superior. Por ejemplo, cuando se hacen asocios con institutos de investigación para conseguir información acerca del proceso productivo o de cómo desarrollar algunos aspectos sociales o ambientales de la cadena. En Fedecoagro, volviendo al caso de estudio, si analizamos las capacidades, lo más interesante para Fedecoagro sería montar un sistema de generación de capacidades. Basándonos en el nivel meso y el macro de todos aquellos actores que pueden aportar al desarrollo de la cadena, se puede pensar en generar la capacidad de construir capacidades. Regularmente ahí, en esos lugares hay especialistas de desarrollos de cadenas. Por ejemplo, en la cooperación existen especialistas de desarrollos de negocios. Entonces lo que se puede buscar son agencias de cooperación o de gobierno que tengan a estos especialistas. Muchas veces esos especialistas son genéricos en negocios o especialistas en un tema, como el forestal. Entonces lo que se necesita es que estos especialistas capaciten a otros capacitadores que regularmente están cerca de la cadena. Por ejemplo, los que están en la región donde trabaja Fedecoagro. Muchas veces es necesaria esta primera fase de transferencias de capacidades hacia consultores o asesores que trabajen en la región. Pero el final de esta asociación es que esos capacitadores locales puedan capacitar a la gente que trabaje como operador en la cadena misma, ya sea implementando soluciones o buscando innovaciones de mejora de la cadena. Y hay un canal que regresa a los dos niveles anteriores, o sea, a los especialistas de la cooperación o del gobierno y a los asesores regionales que son externos a la cadena, que es la retroalimentación. Si una solución, por ejemplo, tuvo problemas, sería interesante manejarlo a los otros dos niveles como para poder aprender. Cuando se logra este ciclo de aprendizaje entre capacitadores de capacitadores y los capacitandos, se logra un ciclo virtuoso de mejora de capacidades. En este punto terminamos el módulo 5. Les agradezco la atención. Como ven, lo que hicimos fue un acercamiento para saber cómo desde la cooperación podemos obtener apoyo para el desarrollo de la cadena. Nos vemos en el siguiente.